Buenas noches a todos, colegas. Agradezco al laboratorio Before Pharma, On Pharma, por esta gentil invitación. Hoy trataremos el impacto de la deficiencia del hierro en la respuesta inmune. Vamos a dividir esto de la siguiente forma. Primero haré una pequeña introducción, luego hablaremos muy brevemente sobre el metabolismo del hierro, luego trataremos de asociar un poco cómo la deficiencia del hierro y cómo la generación de células de la línea eritroide cumplen un rol en la respuesta inmune. ¿Por qué? Porque al parecer el eritrocito sí cumple un rol que toda la vida ha sido postergado. Luego hablaremos un poco del hierro en la inmunidad, hablaremos del hierro en la inmunidad tanto adaptativa como innata, y finalmente trataremos de esbozar algunas de las cosas que se han encontrado sobre el hierro y el COVID-19. Y si existe algún efecto dominó sobre la deficiencia de hierro o la anemia hierro dependiente y la gravedad o severidad o la afectación de la inmunidad en aquellos pacientes que presentan COVID. Para comenzar, las consecuencias de la anemia en la primera infancia y específicamente de la deficiencia del hierro van a estar en 4 terrenos. Va a afectar el desarrollo del cerebro, el rendimiento cognitivo, el crecimiento físico y finalmente, de hecho, va a impactar en el sistema inmune. Esto es la imagen de un frotis de sangre periférica de una persona que tiene una anemia ferropénica. Microcitosis, hipocromatía es la característica. Sin embargo, la deficiencia de hierro, como la anemia ferropénica, van a terminar impactando en la disminución de la hemoglobina, por lo tanto, va a impactar también el transporte de oxígeno y finalmente se ha observado, esto es las dendritas de un niño normal y estas son las dendritas de un niño que permanece anémico. ¿Por qué es importante entonces combatir la anemia en los primeros 1000 días de vida? Porque en realidad, si nosotros no impactamos en estos primeros 1000 días, es muy probable que las consecuencias en la maduración cerebral no se puedan borrar en el tiempo. Podrá haber plasticidad, podrá haber todo, pero la disminución de la interconexión es vital. Es más importante 2 neuronas altamente conectadas que 4 desconectadas. Ya se sabe que la sustancia blanca, que es la que establece las interconexiones, cumple un rol fundamental en el proceso del pensamiento, ¿correcto? Entonces, y del aprendizaje. Por lo tanto, aquellas personas que terminen sufriendo de una anemia en estos primeros 1000 días no van a poder recuperar una calidad de vida, sobre todo desde el punto de vista del pensamiento y de la cognición en forma normal. Eso para un país como este no es solamente gente que no va a poder probablemente llegar a grandes niveles de capacitación, sino compromete el destino en realidad del país. Cuando miramos un poco la anemia en niños menores de 36 meses, y este es el mapa que presenta en sus diapositivas el Ministerio de Salud, vemos una distribución sumamente interesante. Hay deficiencias poblacionales, por ejemplo, en Loreto tienen más del 40% de personas en ese tramo de edad tienen en realidad anemia ferropénica. Entonces, el mapa del país prácticamente, la gran mayoría del país tiene alguna forma de anemia. Y esto es cuando vemos a los niños. Ya posteriormente hablaremos de cómo se encuentra la población adulta. Y el mapa de la distribución de la población adulta es ligeramente diferente. Y donde vemos, por ejemplo, que Loreto para los adultos también es un problema. Tumbes, Piura y Lambayeque tienen un bolsón de gente adulta mayor de 60 que también tiene una fuerte deficiencia de hierro con anemia. Y esto de aquí lo único que nos hace ver cuando hablemos del COVID es que justamente o aparentemente estas zonas son zonas donde el COVID ha impactado en forma muy, muy poderosa.
sumado a la deficiencia de hierro, y yo que soy inmunólogo tengo que tocar el tema, sumado a la deficiencia de hierro, los niños menores de 2 años tienen un problema que se denomina inmadurez inmunológica transitoria. Por lo tanto, una serie de factores, tanto en la inmunidad celular como humoral, van a verse afectados por esa inmadurez, que sumado a las deficiencias de hierro, van a incrementar el hándicap del sistema inmunológico generalmente en estos niños. Vamos a hablar brevemente sobre el metabolismo del hierro. Lo primero que tenemos que decir que un hombre adulto aproximadamente existe una cantidad de hierro en el cuerpo de 4 gramos, es total, de los cuales estos están distribuidos fundamentalmente en reservas muy importantes como los eritrocitos circulantes, 1800 miligramos, el hígado, 1000 miligramos, el sistema retículo endotelial, que cumple una función muy importante, más adelante lo veremos, 600 miligramos, los músculos 300 y la médula ósea 300. En total, eso hace un promedio de los 4 gramos de los cuales estamos hablando. Cuando queremos mirar y tener una idea de la cantidad de átomos de hierro que tenemos, es asombrosa. Un eritrocito tiene 280 millones de moléculas de hemoglobina y aproximadamente 1 billón de átomos de hierro están ligados a esas moléculas. Lo que quiere decir que en realidad la cantidad de hierro que está distribuida en los eritrocitos es sumamente importante. Lo interesante es que nosotros hacemos un aporte dietario aproximadamente de 1 a 2 miligramos y la pérdida es más o menos la misma. Este hierro que nosotros aportamos por la dieta es tomado por el enterocito en la luz interna del intestino y en la forma férrica, y a través de reductasas es transformado a la forma ferrosa, donde es capturado por el transportador de metal divalente hacia la parte interna de la célula. Este es un canal. Y este fierro es o almacenado junto con la ferritina y o es utilizado por la célula, o el hierro es a su vez evacuado o eliminado hacia el extracelular por la ferroportina. Y este se une a la transferrina, que lo va a transportar por la vía extracelular hasta toda la distribución que puede llegar a tener, ¿no?, en las diferentes reservas. Un elemento que está muy asociado al sistema inmune son los macrófagos. Los macrófagos son un grupo de células muy variadas que constituyen el sistema retículo endotelial, y este sistema retículo endotelial, tanto los macrófagos, que son células que se transforman a partir de las células del torrente circulatorio en tejidos, o los macrófagos estacionados en los diferentes órganos, van a constituir una reserva importante de este hierro. El hierro va a llegar a través de la holotransferrina hasta el receptor de transferrina. Va a ingresar la holotransferrina y va a liberar a través de esta especie de vacuola por el mismo canal de transportador divalente de metal, va a liberar el hierro que estaba en la holotransferrina, y la holotransferina va a salir ya descargada del hierro en forma de apotransferina. Este hierro va a ser acumulado en el macrófago unido a ferritina, o puede salir a través de la ferrotransportina, o puede, a su vez, este hierro puede no provenir de la holotransferina, sino de la fagocitosis de eritrocitos que se encuentran ya envejecidos. Los eritrocitos expresan un montón de receptores, y uno de ellos es un marcador de envejecimiento que el sistema retículo endotelial reconoce muy fácilmente. Y estos eritrocitos son fagocitados,
son degradados en un fagolisosoma, en una formación de un fagostoma, donde va a ser digerido, va a liberarse el pigmento M y además se va a transformar parte de su contenido en biliverdina. Y va a salir el hierro liberado ya nuevamente a las reservas de ferritina o hacia la ferrotransportina. Es importante mencionar que este transportador de metal divalente también tiene un nombre que se usa mucho en inmunología, que es la proteína del macrófago de tipo 2 asociado a la resistencia natural. ¿Por qué le llaman asociado a la resistencia natural? Porque básicamente cumple una función de resistencia natural a los agentes patógenos que nos puedan invadir. Aquí tenemos, para ilustración realmente de todos ustedes, cómo se aprecia una médula ósea con hierro, coloreada con azul de Prusia, en una médula normal, con contenido normal de hierro, y cómo se aprecia la médula de un sujeto deficiente de hierro. Ahora viene esta parte que para mí es realmente, he estado buscando información, pareciera ser que no está tan bien documentada, pero en realidad lo que nos han ganado la mano son los veterinarios. Ellos sí tienen muy claro el tema. Hace unos cuantos años se ha escrito una publicación sobre los eritrocitos, no propiamente en mamíferos, sino en animales que tienen eritrocitos nucleados. Y ellos han observado que los eritrocitos nucleados presentan antígenos, fagocitan, no solamente eso, sino transportan, evidentemente, al tener hemoglobina, transportan oxígeno y CO2. O sea, es una célula aparentemente más completa. La pregunta es, si nosotros somos el pináculo de la evolución y hemos perdido el núcleo, no quiere decir que hayamos perdido toda la función inmunológica que los eritrocitos sí tienen en otros animales. Eso nos hace pensar definitivamente que el eritrocito sí cumple una función en el sistema inmune y de hecho ya estamos empezando a vislumbrar que sí existe. Y evidentemente no solamente el eritrocito cumple una función inmune, sino que ya incluso algunos investigadores y algunos médicos reconocen esta función cuando hablamos de combate a la infección. Lo que es lógico pensar es que las células que pueden fagocitar, como el neutrófilo, en el torrente sanguíneo, no se encuentran, por la velocidad con que circulan, en la capacidad de fagocitar dentro del vaso sanguíneo. Así que si un patógeno llega a diseminarse por la sangre, no necesariamente son las células los glóbulos blancos y las células caracterizadas del sistema inmune las que se van a dedicar fundamentalmente a destruir intravascularmente a estos gérmenes. Por la velocidad de circulación y por las características del flujo de la sangre, los elementos formes circulan en un fluido, en una circulación laminar por el centro del vaso. Recubierto hacia la parte externa circulan los eritrocitos, generando, ya se sabe, un gran elemento de flotación o de traslación sobre el vaso del propio eritrocito, que permite que éste tenga una carga determinada en membrana y que pueda fácilmente pegar una serie de patógenos sobre ella y activar alguna de las enzimas que en su membrana se encuentran para poder destruir, no fagocitar, a estas bacterias. Esto ya es un fenómeno que ha sido reconocido, el fenómeno de adherencia inmune, y cómo los eritrocitos apoyarían o mejorarían la actividad fagocítica de los fagocitos profesionales en presencia de bacterias. Este es el primer artículo, digamos, serio, fue publicado en la revista Science en 1953, y lo que este señor habla de la Universidad Johns Hopkins
lo que presenta es cómo un eritrocito humano, en forma espontánea, pega en su superficie a diplococos neumonales a través de un mecanismo de adherencia que normalmente tienen los eritrocitos. Vale decir que en el torrente circulatorio los eritrocitos cumplen una función mejorada y que posteriormente estos eritrocitos van a terminar siendo fagocitados cuando están sobrecargados de bacterias por, evidentemente, macrófagos especializados que podrán destruir estas bacterias junto con el aprovechamiento de los eritrocitos y de todo su contenido. Entonces, esto que yo estoy diciendo ya aparentemente tiene alguna base. Y justamente este artículo es el que se refiere a cómo el eritrocito podría ser un elemento de destrucción bacteriana en la sangre y no así todos los fagocitos profesionales que circulan en ella. Entonces, hay otros artículos y este es justamente el artículo que me refería de los veterinarios, que ya ellos tienen claramente las funciones de inmunes que tienen los eritrocitos. Y lo curioso del caso es que incluso para las especies con eritrocitos nucleados, los tiempos de vida no son de 120 días. Por ejemplo, un batracio o un pez tienen un tiempo de vida, sus eritrocitos, de más o menos entre 800 días a 1200 hasta 1400 días. O sea que es muy diferente cómo funcionan en estos animales, estas células encargadas de transportar oxígeno. El descubrimiento en los eritrocitos de un receptor denominado CD35 o receptor de CR1 plantea todo un reto desde el punto de vista inmunológico, ya que los eritrocitos ya sí tendrían un elemento importante de actividad, o mejor dicho, tendrían una actividad muy bien determinada en lo que llamaríamos el recojo de complejos inmunes. Este es un artículo que presenta cómo los complejos inmunes generados por un virus o por enfermedades virales hepáticas sí se pueden ligar a este complejo de CD3 activo sobre el complejo antígeno-anticuerpo CD3 activo que puede ligarse al receptor del complemento CR1. ¿Cómo sería esto? Lo interesante del caso es que hoy ya sabemos que el CR1 o CD35, su deficiencia puede llevar a fenómenos lupus-like. Y eso se debe a que si nosotros tenemos un antígeno, una inmunoglobulina G y la activación de la cascada del complemento en pequeños complejos, ¿sí? Y la activación de la cascada del complemento hasta C3, tenemos el elemento apropiado para poderlo pegar al CR1 sobre los eritrocitos. Entonces el eritrocito se cargaría de complejos inmunes. No olviden que existe una autoinmunidad, entre comillas, basal en todo ser humano, donde pequeñas infecciones y pequeñas formaciones de complejos inmunes pueden ser fácilmente depuradas por este eritrocito. Estos complejos inmunes pueden pasar luego por los órganos hemocateréticos y pasar dos cosas. O dejar el complejo, si el eritrocito no cumplió su tiempo de vida y no ha expresado receptores de envejecimiento, o ser completamente fagocitado por los órganos hemocateréticos, sea el hígado o el vaso, o en algunas regiones donde hayan acúmulos de macrófagos. Lo interesante es que la pérdida de este balance podría llevar a lo que conocemos como síndrome hemofagocítico. Vale decir que por alguna razón desconocida, los macrófagos empiezan a comerse los eritrocitos que no necesariamente tienen cambios de envejecimiento por la presencia de antígenos pegados. Y ese es el caso del síndrome hemofagocítico, por ejemplo, en el COVID-19. Vamos a hablar del hierro en la inmunidad innata. Cuando hablamos del hierro en la inmunidad innata, evidentemente estamos hablando de células, los macrófagos.
que es la primera célula de la inmunidad innata. No olvidar que la línea de la inmunidad innata son también las células NK, son las células dendríticas, son los neutrófilos que también acumulan hierro en forma importante, los eosinófilos y los basófilos. Aquí hay una cosa muy importante. ¿Cuáles son los fenómenos de limitación o qué mecanismos hay para limitar el hierro como mecanismo de defensa innato? No olviden que las bacterias se nutren de hierro y entonces uno de los mecanismos más exitosos es quitarle de donde esté el hierro a las bacterias. Entonces hay una serie de mecanismos que van a estar íntimamente relacionados con inflamación aguda y con infección y que van a permitir regular un reactante de fase aguda producido por el hígado, que es la hepcidina. La hepcidina regula todo y la hepcidina puede ser incrementada en su producción cuando hay un aumento de hierro. ¿Por qué? Porque la hepcidina puede detener el exceso de hierro de producción. Puede tener un efecto contrarregulatorio al aumento de hierro. Puede aumentarse también la producción de hepcidina si hay respuestas a proteínas no adecuadamente plegadas en el retículo endoplásmico. La hepcidina se aumenta frente a la activación de los Toll-like receptors o los receptores denominados Toll, receptores que además lo que hacen fundamentalmente en la primera línea de defensa es detectar la entrada de patógenos. ¿Por qué? Porque los Toll-like receptors reconocen componentes básicos de los patógenos. Reconocen el glucán, por ejemplo, de los hongos, reconocen el lipopolisacárido, por ejemplo, de las bacterias gram negativas, reconocen el ácido teicóico, reconocen además algunas estructuras de ARN y de ADN virales. Y pueden de esa manera, al activarse la señal de Toll-like, producirse señales que lleven a una respuesta de fase aguda que finalmente puede producir hepcidina. Las citoquinas proinflamatorias igual. Por lo tanto, si hay inflamación aguda que pueda tener una trascendencia sistémica o hay una inflamación focalizada que se está tratando de diseminar y se producen citoquinas en respuesta, pues el hígado va a iniciar la síntesis de hepcidina. Por otro lado, la deficiencia de hierro, la hipoxia y el aumento de la eritropoiesis pueden ser factores también que puedan detener esta producción de hepcidina. Se reconoce entonces que algunos factores del sistema de la primera línea de defensa y específicamente de las citoquinas pueden cumplir un rol. Si bien es cierto, el interferón gamma es producido por la inmunidad adaptativa dependiente de células TH1, sí el interferón gamma puede interferir en la ferroportina, haciendo que la hepcidina coja la ferroportina y la degrade por inducción del TNF-alfa. Mientras que ya yendo a hablar específicamente de moléculas inflamatorias, esta es una molécula muy compleja, no se puede tildar de proinflamatoria, aunque puede producir inflamación, no tiene una serie de mecanismos regulatorios. El TNF-alfa más bien reconocido como caquectina hace mucho tiempo y sí tiene una acción inflamatoria específica. Esta acción inflamatoria puede inhibir a las reductasas e impedir la transformación y sobre todo el ingreso del hierro ya ferroso a través del transportador de metal divalente. Entonces, impide la salida, impide la entrada y secuestra el hierro. Eso puede solamente ser interesante cuando tenemos bacterias extracelulares. Otra de las señales que puede limitar la disponibilidad metabólica del hierro son las acciones que toman las bacterias, los macrófagos cuando fagocitan bacterias. Nuevamente, por ejemplo, este es un macrófago donde nosotros tenemos a Mycobacteriums fagocitados. Ya se tiene claro
que por alguna razón, algunos sujetos son capaces de superar la infección tuberculosa en forma espontánea. En estos sujetos se forma en el pulmón lo que se denomina el nódulo o complejo primario de Rankin, que es en cierto modo una calcificación producida por una gran condensación de células del sistema inmune. Sin embargo, hay que tener en cuenta que uno de los principales mecanismos que tiene que usar el macrófago es sacar el hierro de la disponibilidad intracelular de la micobacteria. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque el interferón gamma sí cumple una función muy importante en las infecciones tuberculosas. Y el interferón gamma puede bloquear la expresión del receptor de transferrina y puede bloquear la expresión del canal llamado ferroportina, activando a la epsidina, como ya hemos visto, para que este canal sea degradado. Y además, la ferroportina lisosómica o intrafagosómica, mejor dicho, puede permitir la salida del hierro para sacar el hierro de la presencia del Mycobacterium. Igual que el NRAM1, ¿sí? Que al igual que el RAM2, lo que hace es movilizar el hierro de este fagosoma hacia la parte externa para formar ferritina. Todo esto adecuadamente incentivado por el TNF-alfa, por la interleuquina 1 y por el interferón gamma. Otro de los mecanismos de la limitación de hierro en presencia de bacterias como un mecanismo de defensa innato es la producción de epsidina, ¿sí? Por parte de células del sistema inmune, que a su vez pueden permitir que la apolactoferrina ligue al fierro y se forme hololactoferrina y pueda de esa manera transportarse por el extracelular. Las bacterias, cuando ven que el cuerpo les está quitando el hierro, la única medida que ellas tienen es producir lo que se denominan los sideróforos, que son estructuras de la bacteria, liberadas por la bacteria para atrapar hierro para que luego ellas puedan usarlo. Entonces allí entra otro mecanismo, también producido por las células del sistema inmune, que es la liberación de siderocalina o lipocalina 2, que es más o menos lo mismo. Estas moléculas de lipocalina lo que van a hacer es capturar a los sideróforos y de esa manera lograr quitarle la disponibilidad de hierro a las bacterias. Es otro mecanismo de la defensa innata de limitación de la disponibilidad de hierro en infecciones bacterianas. Otro mecanismo donde el fierro está presente es fundamentalmente la generación de radicales libres. Así, el hierro cumple un rol en las reacciones enzimáticas en la inmunidad innata. Esto dentro de los polimorfos nucleares. La superóxido dismutasa coge al oxígeno y lo transforma en peróxido de hidrógeno. Y a través de la reacción de Fenton convierte la ferritina el fierro ferroso en férrico con consumo de vitamina C, ¿sí? Y esto se transforma en radicales libres, los cuales ya sabemos que van a cumplir un rol en la destrucción de bacterias. Pero el hierro intracelularmente también juega un rol importante en la mieloperoxidasa para producir ácido hipocloroso, y este ácido hipocloroso va a también jugar un rol en la destrucción de bacterias. ¿Cómo predispone el fierro a las infecciones? ¿O cómo el hierro puede generar susceptibilidad a las infecciones? Este es un estudio que ha sido hecho en Francia y básicamente en niños. Y los resultados son sumamente interesantes porque ellos acumulan las deficiencias de hierro y el impacto en la inmunidad innata y adaptativa
en ítems sumamente concretos. El primero, la deficiencia de hierro disminuye la actividad de la mieloperoxidasa de los neutrófilos polimorfonucleares y de su función fagocítica. Eso está meridianamente demostrado. O sea que los fagocitos tienen menos capacidad para destruir bacterias. Esto es inmunidad innata. También la inmunidad innata se ve afectada, ¿por qué? Porque la disminución o la deficiencia de hierro afecta dramáticamente a las células natural killer. Yo no dudo que la deficiencia de natural killer cell sea un elemento importante para, no en niños, pero sí en adultos muy grandes, o sea, adultos mayores, la producción o la disminución de la actividad de las células NK lleva a una disminución de la vigilancia inmune y a la promoción de tumores. Hay algunas sustancias que curiosamente les gusta mucho a la gente usar, sobre todo por automedicación, y son los famosos inhibidores de la bomba de protones. Hay varios artículos que documentan que los inhibidores de bomba de protones afectan a las células natural killer. Pero hoy ya tenemos datos mucho más interesantes. Sabemos que el consumo desmedido y constante de estas sustancias también llevan a la disminución fundamentalmente de calcio. ¿Sí? ¿Qué otras cosas más podrán producir algunas otras sustancias que consumimos? Pero esto es importante porque mucha gente toma en forma continua los inhibidores de la bomba de protones. También ya no hablando, por eso le he puesto otro color, de la inmunidad innata, sino de la inmunidad adaptativa, o sea, aquella que depende de linfocitos y no de células B, se ha observado que la deficiencia de hierro impacta de forma muy importante a la inmunidad celular. Tal vez es lo más visible, ¿sí? La alteración de la función de los linfocitos T, que ha sido demostrada cuando se hace proliferar linfocitos in vitro en presencia de antígenos a los cuales normalmente un linfocito prolifera. Pokeweed, algunos antígenos bacterianos, por ejemplo, Mycobacterium, lisados, etc. Y finalmente, también se ha visto que la disminución del hierro y la deficiencia de hierro puede reducir el número de linfocitos a tal nivel de producir una atrofia tímica nutricional. Evidentemente, todos estos cambios, y lo aclaro, porque soy de las personas que he tenido oportunidad de trabajar en pacientes con inmunodeficiencias primarias por mucho tiempo, estos cambios no son comparables, evidentemente, con las grandes enfermedades por deficiencia inmunológica hereditaria. Y el impacto sobre la inmunidad humoral, específicamente cuando hablamos de anticuerpos, no es tan marcado como el impacto sobre la inmunidad celular. Como voy a empezar a hablar de un cuadro, quisiera retrotraerme a dos explicaciones para que quede meridianamente claro. En la vía de la respuesta innata, una de las cascadas más importantes en casi todas las células de la respuesta innata es la vía del factor NF-κB. Este factor transcripcional es el que maneja lo que se denomina el inflamosoma. Entonces, cualquier sustancia proinflamatoria que pueda llegar a un receptor de membrana va a desencadenar la activación de este complejo, el complejo inhibidor κB y el factor. Como acción de una proteína quinasa, este factor es fosforilado, se degrada y el factor NF-κB entra al núcleo. Ahora, la gran pregunta es, ¿cuántas moléculas puede regular el factor NF-κB? Pues más o menos unas 400. Por eso cuando alguien habla de inflamación y de ciclooxigenasa, yo siempre sonrío porque en realidad la madre del cordero en la inflamación es este factor transcripcional, que además regula
toda la síntesis de proteínas proinflamatorias. Lo digo porque ahora vamos a revisar un cuadro que asocia el manejo de hierro en el cuerpo y la infección. Y va a hablarse del factor NF-κB, que como vemos es sumamente importante. Otro factor importante es la interleuquina 6, porque en el cuadro que voy a presentarles a continuación vamos a ver a la interleuquina 6. Puede ser producida por macrófagos, por células B, por células T, por endotelio vascular activado y actúa fundamentalmente coordinando activación de células B, activación de células T, pero más que todo es la citoquina responsable de la producción de proteínas de fase aguda, donde se encuentra suscrita la epsilina. Vale decir entonces que teniendo como fondo esto, pasemos a revisar este cuadro. Lo primero vamos a revisar el primer brazo. Entonces, cuando hay infección, por un factor obvio que va a comprometer endotelio vascular y las células que ya mencioné, la interleuquina 6 se aumenta. La interleuquina 6 hace que el hígado produzca proteínas de fase aguda y hay un péptido que ustedes lo ven acá en su forma molecular, que es la epsilina, que se aumenta. Si se aumenta la epsilina, siempre va a suceder una caída del canal de ferroportina. Al caer el canal de ferroportina, el fierro extracelular, porque el canal permite salir al fierro de la célula hacia el extracelular, va a caer. Y si no hay disponibilidad de fierro extracelular, las bacterias de crecimiento extracelular se van a ver inhibidas. Por otro lado, si el fierro no sale al extracelular, se concentra en el intracelular. Y si se concentra en el intracelular, inmediatamente se activa como una señal interna el factor NF-κB, que ya sabemos que va a terminar en una síntesis de un montón de moléculas. Moléculas de adhesión, COX-2, etc. Vamos al otro brazo. En el otro brazo tenemos a la inhibición del crecimiento bacteriano intracelular. Si aquí era importante disminuir el hierro extracelular, en la inhibición del crecimiento bacteriano intracelular es importante disminuir el hierro intracelular. ¿Cómo lo hacemos? Aumentando la actividad de ferroportina, porque lo va a sacar de la célula afuera. Aumentando la actividad de hemoxigenasas o aumentando la actividad de siderocalina. Esta disminución de hierro intracelular va a producir lo contrario. No va a activar al NF-κB, sino lo va a inhibir. Además, la disminución de hierro intracelular va a aumentar la actividad del factor inducido por hipoxia. Este aumento de este factor produce una respuesta por citoquinas. Pero para completar el tema, la siderocalina juega un rol sobre los sideróforos bacterianos. O sea, la siderocalina secuestra a los sideróforos bacterianos, como ya lo vimos en los esquemas anteriores, y de esa manera disminuye el fierro disponible intracelularmente para las bacterias. Pero no todo es lo que acabamos de ver. Hay un mecanismo muy recientemente descubierto, que es el mecanismo de la netosis. Cuando las bacterias, esto es como Pedro Zapata, cuando pierde, empata, y cuando empata, arrebata, literalmente. ¿Por qué digo esto? Porque cuando un polimorfo nuclear, y esto se ha observado in vitro en este estudio, se ve abrumado por cantidad de bacterias de Neisseria y ya no puede, ya está llegando a lo que se denomina una multiplicidad de infección dependiente del poder oxidativo del polimorfo, al ya no poder destruir bacterias por métodos oxidativos, llámese vía de producción de radicales libres o producción de ácido hipocloroso, entonces ya no le queda otra que la inmolación. Y eso se denomina la netosis. Por suerte tenemos aquí la ayuda de un maravilloso video donde vemos entrar bacterias y vemos la actividad del neutrófilo.
que empieza a fagocitar, pero cuando ya son demasiadas las bacterias y la capacidad oxidativa del neutrófilo no puede más, explosiona. Lo maravilloso de esta explosión es que libera contenido nuclear, contenido citoplasmático, y ya se imaginan, el citoplasma formado por un prolífica red de proteínas que forman lo que llamaríamos el andamiaje, el citoesqueleto, va a formar una red. Y esa red finalmente va a atrapar a todas las bacterias. Y luego llegarán macrófagos para comérselas. Eso es, en buenas palabras, lo que sucede cuando el poder oxidativo generado por todos estos radicales de fierro es sobrepasado. Deben haber señales que reconocen la incapacidad para luego producir la autoinmolación. Entonces, la netosis va a atrapar microorganismos, puede atrapar toxinas, favorece la destrucción de patógenos y finalmente también es un mecanismo que ayuda a la reparación de tejidos. Esto ha sido perfectamente documentado, lo he explicado así porque el artículo demuestra lo siguiente. Cuando la actividad oxidativa es baja localmente, la bacteria, el polimorfo se come la bacteria y la destruye, produciendo radicales libres de oxígeno a través de la reacción de Fenton. Sin embargo, cuando es rebasada la capacidad oxidativa, no le queda otra que inmolarse. Vamos a ver otro aspecto en realidad, de la inmunidad en pacientes con deficiencia, con anemia por deficiencia de hierro. Este es un estudio que fue hecho por árabes sobre 40 niños y 20 pacientes controles, donde ellos encontraron algunas cosas interesantes. Primero, encontraron que la interleuquina 6, al comparar los pacientes contra los controles, sí mantenía una diferencia significativa. Además, encontraban que el porcentaje de la actividad fagocítica era muy significativamente distinto entre los sujetos, los pacientes con anemia por deficiencia de hierro y los controles. Y finalmente, la capacidad oxidativa porcentual que tenían estos neutrófilos también eran significativos. Ahora, algunos de ustedes me dirán, ¿y cómo medimos la capacidad oxidativa de un neutrófilo? Es sumamente simple. Hay un colorante que se llama azul de nitrosoilo o nitroblutetrazolium. Ustedes ponen el neutrófilos, lo ponen en el medio, el colorante, y cuando el colorante es fagocitado por el neutrófilo lo reduce. En realidad es un ataque óxido reductivo. Y el colorante vira a negro. Si esto no virara a negro, sino se queda blanco, eso indica que la capacidad oxidativa está afectada. Se usa mucho esta prueba en sujetos que tienen algunas enfermedades congénitas donde se ve que hay un defecto de la capacidad oxidativa, como la enfermedad granulomatosa crónica. Vamos a hablar ahora del hierro. Todo lo que hemos dicho es básicamente inmunidad innata. Para aquellos que no tienen claro qué es la inmunidad innata, es aquella inmunidad que viene con nosotros, genéticamente determinada. ¿Cuál es el mejor ejemplo de inmunidad innata? La inflamación. Porque es un proceso que nos acompaña desde que nacemos hasta que morimos. Y viene genéticamente determinada. Claro que para eso existen un montón de reguladores, como ya hemos hablado, por ejemplo, los toll-like receptors, ¿no? Nuevamente, para revisar nuestros componentes inmunológicos, tenemos que hablar de lo que es la inmunidad adaptativa, la que se dividirá, pues, en células que producen anticuerpos y en células que están encargadas de la inmunidad celular, los linfocitos CD8 y CD4. Sin embargo, cuando hablamos ya de las subpoblaciones linfocitarias, nos tropezamos con que los linfocitos CD4 positivos con receptor alfa beta se diferencian en una serie de subpoblaciones.
De estas, los linfocitos CD4 TH2 y los CD4 T helper 9 tienen que ver con la regulación de la síntesis de anticuerpos. Fundamentalmente. No quiere decir que, por ejemplo, los TH1 no, porque los TH1 producen interferón gamma que también cumple un rol en la producción de anticuerpos. Pero los TH2 y los T helper 9 básicamente regulan la síntesis de IgE e IgG4. Y el interferón gamma regula la síntesis de IgG1, IgG2 e IgG3. Sin embargo, o sea, está un poco mezclado, pero a esto se le denomina células de la inmunidad celular. Y junto con estas células de la inmunidad celular, también las T helper 17 y las T helper 22 forman parte de este grupo de inmunidad celular y no de inmunidad humoral. Y las T helper 3 y las Treg o células T reguladoras son las células que son capaces de regular la función de estas y de todas las otras células. Si tenemos claro lo que es ya la inmunidad celular, entonces tenemos que respetar el hecho de que esta inmunidad está en un fino equilibrio. Un fino equilibrio quiere decir que cualquier cosa que ustedes puedan poner, si es que hay predisposición genética, puede ser que eso sea capaz de producir el desarrollo de una enfermedad. Algunas personas dicen, no, pero no pasa nada. Las vacunas que van a producir para el COVID, yo realmente tengo la cabeza como un cuadrado, porque yo sí sé lo que están haciendo. Y creo que la elección de una vacuna no pasa por un comité de vacunas formado por el señor que no sabe nada de vacunas y por médicos que no están en el campo de la inmunología. Entonces, esta regulación, que básicamente es entre células que inflaman y células que antiinflaman, y estas dos poblaciones van a regular la inmunidad celular y la inmunidad humoral. Vayamos entonces, ya que tenemos un panorama un poco más claro, a ver un poco de este artículo, que es un artículo caso control sobre el impacto de la deficiencia de hierro, de la anemia por deficiencia de hierro sobre inmunidad celular y humoral. Para esto quiero decirles que ha sido extremadamente complicado revisar este tema. ¿Por qué? Porque pareciera ser que nadie está interesado en estudiar la deficiencia de hierro y su impacto en la inmunidad. Eso es lamentable. Porque teniendo un país como el que tenemos, en lugar del CONCITEC estar financiando una vacuna a base de huevos de gallina, debería estar financiando problemas realmente de este tipo. Vamos a ver lo que plantea este estudio. En este estudio se cogió 40 individuos de grupo control y 40 niños, individuos de grupo de estudio, y se compararon para, por ejemplo, células CD4, porcentaje de células CD4. Cuando vemos eso, al comparar el grupo control con el grupo basal, encontramos que el P es significativo. Y cuando comparamos el grupo de estudio basal con el grupo de estudio post tratamiento de 3 meses de suplementación de hierro, también encontramos significación. Y cuando acá lo interesante hubiera sido comparar no solo el B con el C, sino el A con el C, porque si ustedes comparan esto, lo más probable es que no haya diferencia estadística significativa. Cuando comparamos ya no en porcentajes, sino en milímetros cúbicos, cuántas células CD4 hay, teniendo en cuenta que el valor normal en promedio deberían ser como unas por encima de las 900 a 1000. Entonces acá en el grupo control 839 y en el grupo basal 620. Claro, con 620 nadie hace una infección severa, pero si se infecta va a tener problemas. Al comparar el grupo A con el grupo B, sí encontramos significación. Y al comparar el grupo B antes del tratamiento y después del tratamiento, también encontramos una significación importante.
Lo interesante es que cuando comparamos, CD8 no es una célula que en realidad se vea aparentemente muy impactada. El problema es que estos estudios son de cantidad de células. Todos en los hospitales solo se preocupan de la cantidad. No conozco ningún laboratorio hospitalario que valore la calidad de la respuesta. Eso es pues un problema serio en el Perú, ¿no? La gente dice, ¿y cuánto está CD4 y CD8? Ah, no, su inmunidad está bien. Yo les presentaría un slide, lamentablemente no es el tema, donde ustedes van a ver la piel de una niña que está completamente tomada por cándida. Ha perdido el pelo, alopecia, tiene cándida en la cara, tiene cándida en las manos, tiene cándida en todo el cuerpo. CD4 y CD8, normal. CD16, normal. Toda la citometría está normal. ¿Qué es lo anormal? Que sus células que deberían combatir al hongo tienen una falla. Entonces nos damos cuenta de que los hospitales, para cumplir por el volumen, solo miden cantidades. Nadie le importa si la cantidad de células funcionan o no funcionan. Por eso, de repente, un hemograma en un sujeto de 11,5 de hemoglobina no es tan, hay parte de la caída de células o la disminución del número de hematíes no es tan importante, pero su inmunidad puede estar impactada. Y lamentablemente, como nadie hace pruebas funcionales, no podemos saber de lo que estamos hablando. El Perú, en el área de inmunología, tiene un retraso por lo menos de 40 años. Por lo menos. Para así ponerlo en términos duros. Algunos dicen, no, estamos como una maravilla. Tenemos, mira el robot que hace todas las inmunoglobulinas y este que hace la celoplamina y esto que hace... Sí, todo eso es cantidades. No tienen ningún laboratorio donde ustedes puedan medir la función. Cuando hablamos de células CD8, entonces, al comparar el grupo control con el grupo basal, encontramos que no hay diferencia, pero al comparar el grupo basal de pacientes con los mismos pacientes 3 meses después de la suplementación, sí encontramos un P significativo. Cuando comparamos CD4 con CD8, la relación, como vemos, ambos, tanto la comparación del grupo basal con la del grupo control, sí hay diferencias significativas. Y cuando comparamos el grupo basal con el grupo pretratado, o sea, del mismo grupo de pacientes, también encontramos diferencias significativas. Yo estoy casi seguro que si comparamos el grupo control con el grupo de niños tratados, encontraremos que no hay diferencia. Esto es lo más impactante. ¿Por qué digo que es lo más impactante? Porque en realidad aquí estamos presentando una citometría de flujo, por un lado, de un niño con deficiencia, con anemia, deficiencia de hierro, y por el otro lado, la misma persona después de 3 meses de tratamiento. Esto de acá son las células que no están marcando ni CD4 ni CD8. Están excluidas de los campos. ¿Sí? Cuando vemos eso y comparamos el antes del tratamiento y el después del tratamiento, lo que vemos que antes había 27.26% de células que no estaban expresando marcadores. Pero cuando suplementamos hierro, el número de células que están no expresando marcadores cae de 27 a 12. ¿Por qué caen? Porque evidentemente estas células en presencia del hierro han tenido una mejor maduración y se han movilizado a formar más células CD4 y más células CD8, ¿sí? Que aquí son bajas. Miren, acá 27 no marcan, pero 36 marcan CD4 comparado con post-tratamiento 3 meses, 44.78. Y aquí 33.95 contra 40.18. Estos son los plotters de citometría de flujo que nos prueban pues que realmente cuando cogemos un paciente y lo suplementamos adecuadamente en esa deficiencia, se modifica
la expresión de receptores funcionales en los linfocitos. Ahora vamos a entrar a la parte más polémica, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad, después de mirar el gran impacto que tiene el hierro sobre la inmunidad, lo primero que tendríamos que preguntarnos es, ¿y qué pasa si a un anémico le da COVID? La respuesta no es totalmente satisfactoria, no hay tantos estudios, pero en realidad hemos tratado de este código de hierro, digamos, desprotegerlo para entender qué es lo que está pasando en el fondo de esto. Lo primero que tenemos que decir es que un estudio que fue publicado en el año 2015 en Perú, que revisa un poco la anemia, la prevalencia y los factores relacionados a la anemia de los adultos mayores, encuentra que la cuarta parte de los adultos mayores tenían anemia y que era más predominante en aquellos que eran analfabetos o que procedían de zonas rurales y pobres. Y a mayor edad y mayor delgadez se podía tener una impresión de que estos adultos tenían anemia. Evidentemente ustedes entenderán que esto es el pan de todos los días en los asentamientos tribales en toda la Amazonía. Son gente delgada, que se nutre básicamente de harinas, los aportes proteicos son escasos y evidentemente esa gente sí padece de anemia. Es curioso porque Piura, Lambayeque, toda la zona de Amazonas, Loreto, etcétera, están tomados con prevalencias muy altas. Departamentos de Ayacucho, Ancash, Lambayeque y Apurímac. Pero esto tiene 9 años de desfase. No sabemos cómo estamos. Y eso puede ser lo que contribuye a el número de casos por regiones. Miren ustedes cómo crece Arequipa. No tenemos datos sobre mayores de edad y anemia en Arequipa. Miren cómo fue la epidemia de Iquitos y de Lambayeque y cómo después de la gran mortalidad está empezando a caer. O cómo es en Lima la curva. En realidad no estamos hablando de una misma epidemia, sino de múltiples. Y cómo Cusco mantiene realmente ningún nivel tan grande de infectados. El país está subdividido y su problemática también. Y eso lo único que apunta es que hay que tratar de entender por qué se comporta la pandemia de esa manera. En este estudio, que fue publicado en julio del 2020, se dice algo increíble, ¿no? Ese potencial, el nivel de hierro sérico y el potencial predictor. Dice, la disminución de hierro sérico puede ser un factor predictivo de la transición de formas leves a formas severas de COVID. En este otro estudio, que es un metaanálisis que todavía está en preprint, se lee lo siguiente. Se incluyen 56 estudios únicos con datos de 14.044 pacientes con COVID, con un promedio de edad de 59. La comparación con los casos moderados, los casos graves tenían hemoglobina media agrupada más baja. O sea, si ustedes entran con hemoglobina media más baja, probablemente van a tener ustedes probablemente un problema grave. Se necesitan más estudios. Lo curioso del caso es que los estudios que correlacionan todo esto, hemoglobina, hierro e inmunidad, son escasísimos. Ahora voy a retomar el estudio que hablé hace un momento y donde mostré unas gráficas para mostrar algo interesante. En el estudio también se mostraba una correlación entre interleuquina 6 y el hierro sérico libre. Miren, la linearidad. O sea, a mayor hierro sérico, mayor interleuquina 6. ¿Qué es la interleuquina 6? Es el gran activador del plasminógeno, inhibidor del plasminógeno, activa el fibrinógeno, ¿sí? Inhibe la actividad antifibrinolítica, ¿sí?
activa la proteína C reactiva y además produce toda una serie de factores proinflamatorios que van a condicionar lo que se conoce como tormenta tiroidea, perdón, tormenta de citoquinas. No sé, ¿por qué siempre cuando hablo de citoquinas sale lo de tiroideo? Porque yo tengo un gran tema con la autoinmunidad tiroidea por algunos pacientes. Muchísimas gracias, era lo que quería compartir con ustedes y espero las preguntas.